Hoy vamos a meternos de lleno en una idea que de verdad podría cambiar las reglas del juego sobre cómo operan los agentes de inteligencia artificial a nivel local. Y todo con un foco claro, un ahorro masivo de recursos. A ver, pensemos en esto. Cuando se activan varios agentes de IA a la vez en una infraestructura local y todo empieza a ir lento, uno podría pensar que es culpa del hardware. Pero, ¿y si el problema fuera otro? Un costo oculto que está frenando todo. Y a ese costo se le conoce como el impuesto oculto de la IA. Suena serio, ¿verdad? Pues lo es. Y la raíz de todo esto, lo que lo está causando, es algo que usamos sin pensar: el texto. Sí, así como se oye. La simple comunicación por texto entre agentes está literalmente matando la escalabilidad. Vamos a ver por qué. Aquí lo tenemos definido. El famoso impuesto de token. Piénsenlo así. Es todo ese poder de cómputo que se desperdicia cuando un agente tiene que, digamos, traducir sus pensamientos a texto plano, solo para que el siguiente agente tenga que leerlo y repensarlo. Cada uno de esos pasos consume tokens, y los tokens, pues, cuestan recursos. Este ejemplo lo deja clarísimo. Imagínense la escena. Tenemos un agente investigador que junta un montón de información, digamos unos 2000 tokens. Se lo pasa al agente redactor para que escriba un reporte. ¿Qué pasa? Que esos 2000 tokens se tienen que procesar 2 veces. Estamos pagando el doble, básicamente, por la misma información. Es una locura de ineficiencia si uno se pone a pensarlo. Ok, entonces, si hacer que las máquinas hablen entre ellas es tan caro, ¿qué hacemos? ¿Hay otra forma? Pues sí. La solución que se propone es algo que suena a ciencia ficción: telepatía digital. Y la técnica detrás de este nombre tan genial es el latent briefing. Y esto, el latent briefing, es un cambio de mentalidad total. O sea, en lugar de que el agente A escriba un email, por así decirlo, lo que hace es transferir su estado mental completo, su proceso de pensamiento, con todo el contexto, directamente al agente B. Así, el segundo agente recibe todo, hereda el contexto, sin haber leído ni una sola palabra. Es como si se pasaran los apuntes mentales directamente. Miren esta comparación, es que no puede ser más clara. A la izquierda, el método de siempre, lento, súper ineficiente por el impuesto de token, y encima se pierde información, se pierden matices en esa traducción de pensamiento a texto. Y a la derecha, el latent briefing, directo, rapidísimo, y lo más importante, con una fidelidad altísima, no se pierde nada en el camino. Perfecto. La teoría suena increíble, ¿no? Pero vamos a lo importante. ¿Cómo se ve esto en el mundo real? ¿Qué resultados tangibles nos da esta técnica y dónde podemos empezar a usarla ya mismo? Y aquí viene el primer dato, y es ¡wow! Estamos hablando de un ahorro en el consumo de tokens de entre un 65 y un 80%. Esto no es un ajuste menor, es un cambio radical. Se traduce directamente en menos costos y en una capacidad de procesamiento mucho mayor. Pero esperen, que no es solo cuestión de ahorrar. La velocidad de inferencia, o sea, la rapidez con la que los agentes trabajan juntos, se puede multiplicar hasta por 4. Las respuestas son mucho más rápidas, la experiencia de uso es otra cosa. Para que nos hagamos una idea de la magnitud, este dato es brutal. Un sistema tradicional con varios agentes puede llegar a gastar hasta 10 veces más tokens que uno que usa el latent briefing. O sea, la diferencia en eficiencia es abismal. Y por si fuera poco, además del ahorro y la velocidad, hay otros 2 puntos que son clave. Primero, la fidelidad de los datos. Como no hay traducción, no se pierde información por el camino. Y segundo, que esto le va a interesar a mucha gente, optimiza el hardware. Es perfecto para quienes corren modelos en casa en GPUs con VRAM más limitada, como las típicas RTX 3090 o 4090. Veamos dónde se está usando esto ya. Por ejemplo, en pipelines de código, para programar. Un 70% menos de tokens de contexto. ¡Una locura! En sistemas RAG complejos, nos saltamos los resúmenes intermedios. Y en atención al cliente, se pueden resolver tickets en milisegundos sin reventar los servidores. Son casos de uso muy concretos y muy potentes. Vale, la idea es genial, nos queda claro. Pero, ¿y cómo se hace? ¿Cómo se implementa esta telepatía entre máquinas? Pues bien, el autor nos lo resume en un proceso de 4 pasos. Vamos a verlos rápido.
Primero, es clave que los agentes sean de la misma familia de modelos. Por ejemplo, todos Llama 3.1 de 8B. Segundo, se tiene que capturar el estado mental justo antes de que se convierta en texto, se evita el tokenizer. Tercero, se aplica una transformación matemática, algo sencillo, para alinear esos datos. Y por último, ¡pum!, se inyecta esa memoria directamente en el segundo agente. Para este agente B es como si todo el trabajo previo lo hubiera hecho él mismo. Claro, como todo en esta vida, no es una solución mágica sin ningún pero. Así que antes de terminar, vamos a ver los desafíos que presenta y a prepararnos para la gran idea final que hay detrás de todo esto. Lo bueno es que el autor es muy transparente con los retos. ¿Qué pasa si usamos modelos diferentes? Bueno, haría falta una especie de adaptador. ¿Y cómo se depura si no hay texto que leer? Se puede activar un logger temporal solo durante el desarrollo. ¿Y el hardware? Pues resulta que esto, en lugar de ser un problema, es una solución. Reduce la presión sobre la VRAM, permitiendo correr, por ejemplo, 3 o 4 agentes en una sola GPU de 24 GB. Todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta casi filosófica. ¿Y si todo este tiempo hemos estado equivocados? ¿Y si todo este empeño en hacer que las máquinas hablen entre ellas como si fueran personas ha sido en realidad un camino súper ineficiente? Y aquí llegamos al corazón de todo, a la cita que lo resume a la perfección. El futuro de la IA no es conversacional, es representacional. No se trata de obligar a las máquinas a usar nuestro lenguaje, sino de permitirles compartir la información en su forma más pura y directa. Es un cambio de perspectiva total que nos abre la puerta a una IA mucho, pero mucho más potente y escalable.